Hola, ¿cómo estás? Esta es la semana 3 en la que estamos trabajando de manera virtual con ustedes. Yo quiero hablar rápidamente referente a la clase del día de hoy. Por ejemplo, te has preguntado, ¿tú eres parte de la economía del país? ¿Seremos parte de la economía del país o solamente los empresarios o la gente que mueve dinero son parte de la economía del país? En este tiempo tan difícil por esta enfermedad del coronavirus, la economía del país y de todos los países del mundo se han paralizado. Pero la economía del país funciona a través de todo un proceso muy grande en el cual te pregunto, ¿eres parte de la economía del país? Entonces, vayamos juntos a aprender en casa. Bien, hoy vamos a trabajar el proceso económico del Perú o del país. Y eso es para el área de personal social, así que alista tu cuaderno de personal social o una hoja o donde consideres, porque vamos a llenar una ficha luego que puedas terminar de ver esta clase. ¿Sí? Entonces iniciamos. Vamos a empezar observando las siguientes imágenes. Dinero. ¿Qué vemos allí? Sí. Gallinas. Huevos, muy bien. ¿Qué más? Sí, como especie de corrales, ¿no? Comida, muy bien. Ajá, un camión transportando ¿qué cosa? Ajá, huevos, muy bien. Vemos más huevos, pero aquí ya en un lugar como que se están cuidando y guardando los huevos de uno tras otro, ¿cierto? En jabas. Y aquí, claro, vemos a una señora que está comprando huevos en un supermercado y otro lado vemos un delicioso huevo en un plato para comerlo, ¿cierto? Un huevo sancochado delicioso. Muy bien. ¿Qué hemos visto entonces? ¿Tú eres parte de ese proceso económico? Somos agentes económicos entonces, porque cuando tú eres parte del proceso económico, se les llama, a los que son parte, se les llama agentes económicos. Tú serás parte del proceso económico, tú serás un agente económico. Vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a ver estas imágenes a través de este cuadro interesante para que podamos entender cómo funciona el proceso económico. Y si tú eres un agente económico, ¿en cuál de estas fases tú te insertas? ¿O con cuál de estas fases te identificas? Lo vemos entonces de la siguiente forma. Vemos allí la imagen que vimos al principio, ¿cierto? A esta imagen que vemos allí es un lugar de producción de huevos. Vamos a tener el ejemplo de los huevos. Es donde se producen los huevos. Hay personas que se dedican a producir. Pueden ser huevos, como este tipo de bienes, o cualquier otro bien. Si tú eres parte, o trabajas, o tu familia, o alguien de tu casa trabaja en una fábrica, en un taller de producción, está en esta fase. Se llama la fase de producción. Y estoy poniendo el ejemplo únicamente de los huevos. La fase de producción de los huevos. ¿Sí? Aquí, para ello se necesita materia prima, se necesita alimento, se necesita agua, se necesita electricidad, medicinas para las gallinas. No es fácil mantener una producción para que la producción sea de calidad y los huevos salgan correctamente, ¿cierto? Entonces, en esta fase, llamada la fase de producción, es la primera fase de todo el proceso económico. Luego de la fase de producción hay otra fase importante. Ajá, es el camioncito otra vez. A esta fase se le llama circulación. En la fase de circulación entra el transporte, pero no solo el transporte, sino también los caminos, las carreteras, donde se encarga el Estado de intervenir y que pueda haber una correcta carretera,
un correcto asfaltado y acceso de vías para que la producción pueda salir de donde se encuentre. Hay un montón de bienes de producción que se hacen en la costa, sierra y selva del Perú, pero para ello tiene que haber transporte, camiones de carga que se encargan de transportar y de llevar el producto que se ha sacado, ¿cierto?, de las fábricas. Luego de ello tenemos el siguiente proceso, la siguiente fase, la fase de distribución. Aquí están de repente las tiendas, están los lugares donde se centra la distribución o se encargan de distribuirlo a diferentes sitios, diferentes lugares. Hay una fase de distribución al por mayor y al por menor, ¿cierto? Entonces, tal vez tú estás en esa fase como agente económico. O quizás está en la siguiente fase que vemos aquí, que es la fase del consumo. ¿Tú consumes huevos alguna vez? Claro que sí, es delicioso y es altamente nutritivo. Sí, te da calcio y te permite que tus huesos estén fuertes y sanos, ¿cierto? Entonces, en la fase del consumo, de una u otra forma, todos estamos. Incluso los mismos productores en algún momento también están en la fase de consumo. Entonces, tal vez te puedes situar en esta fase del consumo, ¿sí? Luego tenemos la fase de la inversión. La fase de la inversión también está en cualquier momento, ¿cierto? Se realiza en cualquier momento. Los productores necesitan dinero para invertir en más gallinas, en más alimento, en más medicinas, pero también las personas necesitan inversión para comprar los productos. Y los que están en la circulación también necesitan dinero para poder comprar gasolina y que su transporte pueda circular correctamente. Entonces, la inversión se mueve dinámicamente por todas estas fases. Y de la misma forma, el proceso económico es dinámico, se tiene que movilizar. Lamentablemente, con la enfermedad del coronavirus, ese proceso económico se ha paralizado, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. ¿Sí? Podemos decir entonces que el proceso económico, como vemos aquí, lo mismo que hemos visto anteriormente, podemos decir que el proceso económico es el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre con la finalidad de satisfacer necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Puede ser de primera necesidad, como es el alimento. Puede haber también de una segunda o tercera necesidad, que son bienes de servicios, que no son tan importantes. Por ejemplo, ¿sí?, que tal vez tú quieres ir a un restaurante a comerte pues un pollo broster delicioso, o quizá te quieres dar el lujo de comprar algo, un artículo que no es tan útil, pero lo quieres hacer. Pero hay diferentes tipos de satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, hay bienes de primera necesidad, como de otras, pero también hay servicios de primera necesidad. Por ejemplo, el agua es un servicio que brinda una empresa del Estado Sedapal a todas las personas de Lima para poder tener agua, ¿cierto? Porque es un servicio de primera necesidad. Sin embargo, hay lugares donde no llega este servicio, hay gente que no tiene agua, ¿no? Y es muy complicado. Bien, entonces ya sabes entonces en qué, como agente económico, en cuál de las fases te encuentras tú. Entonces ahora te reto a que escojas uno de los bienes o servicios que consumes y grafica de dónde viene y cómo llega a ti. Tal vez lo puedes dibujar, ¿sí? Te voy a dejar entonces una ficha. Sí, dentro de esa ficha está el reto que te acabo de dejar. Bien, eso ha sido todo por hoy. Así que manos a la obra y ponte a trabajar. Cuídate. Chau, chau.